Hi everybody, how are you today? Are you ready to learn English here on Talk? Are you? Well, then that's great. Welcome once again. Bienvenidos todos ustedes. Qué gusto tenerles una vez más aquí en la señal de UTV Canal Universitario. Nosotros estamos con toda la energía, toda la disposición, pues de entrar a sus hogares y participar en este proceso de enseñanza del inglés, contribuir con su desarrollo profesional y su futuro pues desarrollo en la área del inglés, pues es algo que a nosotros nos apasiona. Y qué gusto pues vamos a realizar la pregunta de la semana, vamos a continuar con esta pregunta de la semana y el día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante. Vamos a ver vocabulario, sí, que tiene que ver con el teléfono. Cuando nosotros hablamos por teléfono usamos un lenguaje un poco particular. Vamos a aprender ciertas expresiones que se utilizan cuando estamos hablando por teléfono. Por ejemplo, pues ustedes quieren decir, espere un momento, o tengo otra llamada, llámame después, o si quieren dejar un mensaje, ustedes dicen, hola, soy tal persona, etcétera, etcétera. Eso es vocabulario que vamos a aprender el día de hoy. Bienvenidos una vez más. ¿Qué les parece si iniciamos con la pregunta de la semana? The question of the week. Let's see what we have. And that's the question of the week. Let's repeat the question very slowly so you can repeat and understand. 1, 2, and 3. What do you use your cell phone for? What do you use your cell phone for? What do you use it for? Y les había prometido pues que bueno, en la clase del día de hoy les voy a explicar por qué el for va al final de la pregunta. ¿Por qué no se dice for what do you use your cell phone? ¿Ok? Y antes de seguir contestando la pregunta de la semana, what do you use your cell phone for? Vamos a verlo, la razón por la que ese for está al último. Quiero que me acompañen al pizarrón, ¿ok? Ok. Vamos a ver la razón por qué se encuentra esa diapositiva estructurada de esa forma. Vamos a ver. Tengo la pregunta aquí. What do you use your... Uy, creo que le voy a escribir un poquito más acá, porque no me va a alcanzar el pizarrón. ¿Ok? What do you use? What do you use your cell phone for? All right. Tenemos la pregunta y quiero que ustedes se den cuenta de algo. Por lo general, las preguntas en inglés siempre vienen estructuradas de la misma forma. Miren, siempre vienen de esta forma. Miren que ustedes aquí tenemos el sujeto. Este es el sujeto de la oración, ¿ok? Vamos a suponer you es el sujeto de la oración. Siempre antes del sujeto tenemos un auxiliar. Y luego tenemos el verbo. Este es el verbo. Todas las preguntas, digamos un 90% de las preguntas vienen estructuradas de esta manera. Ahora, la respuesta es, ¿por qué el for, que significa para, por qué viene al final? Si ustedes se dan cuenta, este for no podría ponerle antes del what, ya que es la primera elemento o el primer elemento con el que empiezo la pregunta. No queda tan correcto decir, for what do you use your cell phone for? Les voy a poner otro ejemplo para que ustedes se den cuenta por qué el for va al último. Yo puedo decir esta pregunta, miren. Who do you, miren, voy a poner este verbo, live with. Miren, aquí tenemos la preposición with, que significa con. Con. Tenemos who, que significa quién. Who do you live with? ¿Con quién tú vives? Miren que el with no le he puesto al inicio, porque en español diríamos con quién y diría with who do you live. Pero miren, tiene que ajustarse la pregunta a la estructura que estamos viendo aquí. El for viene al final de la pregunta, pues porque no tengo más espacios donde ponerlo.
What do you use your cell phone for? Ustedes incluso pueden decir algo parecido con el with. Miren, el with va al final. What do you use your cell phone for? Algo parecido puedo hacer con esto. Miren. What. En vez del auxiliar puedo poner el verbo is. What is this book? Aquí no tengo un verbo, pero miren dónde le pongo esta preposición. About. About significa sobre o acerca de. What is this book about? Estamos diciendo sobre qué es este libro o sobre qué se trata este libro. Miren, al igual que los ejemplos anteriores, la preposición va al último porque es el espacio donde puedo ir poniendo más cosas. El for tengo que ponerle al último, pues porque no tengo más espacios donde llenar. What do you use your cell phone for? Pues es así como se lo escribe, porque no tengo más espacios donde colocar la preposición. ¿Ok? Bueno, y creo que quedó contestada esa duda que por qué le ponemos el for al final de la pregunta. Ok, ahora vamos a ver las respuestas para esta pregunta. What do you use your cell phone for? Veamos. What do you use your cell phone for? I make a lot of phone calls and because I have a lot of clients. Y esta es una respuesta que nos estamos dando a la pregunta de la semana. What do you use your cell phone for? I make phone calls. Yo hago llamadas por teléfono. Miren, así es como se dice yo hago llamadas. I make phone calls. Let's practice the conversation. What do you use your cell phone for? I make phone calls. Well, I have a lot of clients. Or you can say, I have a lot of friends and I have to call my friends, so that's why I use my cell phone. I use my cell phone because I have to make phone calls. What do you use your cell phone for? I have to make phone calls. I make phone calls. Very good. Vamos a ver la segunda respuesta a esta pregunta. What do you use your cell phone for? Vamos a repetir la pregunta más despacito para que en casa podamos repetir. 1, 2, 3. What do you use your cell phone for? What do you use your cell phone for? All right, y vemos la segunda respuesta que dice, I text messages. I text messages on my cell phone. Yo mando mensajes de texto. O yo escribo mensajes de texto a mis amigos. I text messages to my friends. Yeah, I text messages to my friends. It's pretty useful. It's very useful. Bueno, y ese pretty que ustedes le ven ahí, pretty, puede decirle también como very, very, que se escribe V-R-Y, sería muy, very useful. Es lo mismo decir very useful que decir pretty useful. It's pretty useful. I text messages to my friends because it's useful. It's pretty useful. All right. Entonces, la primera decía, I make phone calls. What do you use your cell phone for? I make phone calls on my cell phone. Number 2, what do you use your cell phone for? I text messages to my friends. Very good. Now, let's see next answer. Let's see the next answer. Answer number 3. Okay. I go online. What do you use your cell phone for? Because I go online on my cell phone. ¿Qué significa go online? Go online en español, pues en nuestro idioma significaría ir al internet, entrarse al internet o conectarse al internet. I go online all the time. What do you use your cell phone for? I go online all the time. And I can check my email. It's great. So I use my cell phone because I go online and I check my email. It's great. What do you use your cell phone for? Very good. I go online
and I check my email. It's great. Bueno, ¿y qué significa esto de it's great? ¿Ustedes recuerdan? Significa es fantástico, es genial. Yo me voy al internet, reviso mi correo, es algo fantástico. All right. Vamos a ver la última respuesta a la pregunta de la semana. Ok, y ahí la tenemos, es algo que podemos hacer con nuestros celulares y es algo pues muy común, ¿verdad? Que ahora lo realizamos. Ya reemplaza una cámara fotográfica. Prácticamente las fotos son iguales, ¿verdad? Entonces vamos a practicar la conversación. What do you use your cell phone for? What do you use it for? I take photos and make videos. I take photos and make videos. What do you use your cell phone for? Because, well, I use it to take photos and make videos. Very good. Ahora, resumamos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo se decía hago llamadas por teléfono? Hago llamadas. I make phone calls. I use my cell phone to make phone calls. La siguiente decía pues que yo mando mensajes de texto a mis amigos. I use my cell phone to text messages to my friends. La número 3 decía, yo utilizo el celular pues para conectarme al internet. I use my cell phone to go online and check my email. And finally, I use my cell phone to take photos or take pictures and make videos. Bueno, y espero que todo ese vocabulario que estamos repasando, ustedes ya lo estén anotando en sus cuadernos. Y esperamos también que les sirva mucho para sus tareas de inglés en el colegio. Ok, ¿qué les parece si vamos ahora a aprender el tema del día de hoy? Vamos a ver vocabulario que se utiliza cuando estamos hablando por teléfono. Y aprovechando la pregunta de la semana que tiene que ver con el uso del teléfono, vamos a aprender ciertas expresiones que se usan cuando respondemos el teléfono o cuando nos equivocamos de número o cuando se corta la llamada. ¿Cómo se dice eso? Uy, se cortó la llamada. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver. On the phone. On the phone. En el teléfono. Son expresiones que vamos a aprender el día de hoy. On the phone. Let's repeat. 1, 2, 3. On the phone. En el teléfono. Ok, ¿y cuál es todo ese vocabulario que nosotros pues manejamos o que decimos cuando estamos hablando por teléfono? Vamos a ver diferentes situaciones en las cuales podríamos utilizar ciertas expresiones para hablar sobre el uso del teléfono. Veamos la primera. Okay, so let's read the situation. Okay, the first situation says, when you ask to speak to someone, you say, ¿qué dice la primera parte? Dice, when you ask to speak to someone. ¿Sí entendemos lo que está ahí? No, no se preocupen. Dice, cuando tú pides hablar con alguien. When you ask to speak to someone, you say, cuando tú pides hablar con alguien por teléfono, dice, ustedes pueden decir, o ustedes dicen, ¿qué frase se dice? Bueno, en español decimos, disculpe, puede comunicarme con, o podría hablar con la persona tal. ¿Qué se dice en inglés? Súper fácil. Miren, lo único que tengo que decir es, can I speak to? Digamos que su amigo pues se llama José. Y ustedes quieren hablar con José, dice, ¿me puede poner a José, por favor? ¿Cómo lo diría en inglés? Very good. Can I speak to José, please? ¿Qué tal si ustedes pues están llamándole a su mamá en el lugar de trabajo o están llamándole a su mamá en donde su abuelita y le dice, abuelita, ¿podría hablar con mi mamá o le puede poner a mi mamá? ¿Cómo diríamos eso en inglés? Very good. Can I speak to my mother, please? Very easy, right? Súper fácil. Lo único que tengo que hacer es decir, can I speak to, y pongo el nombre de la persona.
Otra forma también de utilizar esta expresión es a través de, en lugar de poner can, puedo poner otro verbo modal que es could. Es decir, voy a escribir la pregunta en el pizarrón. Acompáñenme en un momento. Ok. Entonces, como estamos viendo estas expresiones para hablar en el teléfono, la primera, pues, ¿verdad? Siempre decimos aló, ¿sí? Y después de que nos dicen hola, ¿cómo está? Nosotros decimos hello, right? Decimos hello. Tenemos eso, hello. Y luego decimos, ¿me puede poner por favor a tal persona? ¿O está tal persona ahí? Súper fácil. Puedo decir, can I speak to? Y aquí ponemos el nombre de la persona. Ahora, lo que les había dicho, en lugar de decir can, ustedes pueden utilizar este otro verbo modal. Could, que es casi igual, un poco más formal. Eso es la única diferencia. Puedo decir, can I speak to Pedro? Can I speak to Juanito, please? O could I speak to Pedro? Could I speak to Juanito, please? ¿Qué significa este could? Es más formal que can. Can significa poder. ¿Puedo yo hablar con tal persona? O aquí es, ¿podría yo hablar con tal persona, por favor? Can I speak to José, please? O could I speak to José, please? Entonces, esa es la primera pues, frase que vamos a aprendernos el día de hoy. Can I speak to? Tenemos la siguiente situación. ¿Qué se dice cuando queremos dejar un mensaje de voz? Y ahí vamos a aprender algún vocabulario para cómo se dice mensaje de voz. No nos contestan el teléfono, ¿verdad? Y decimos mensaje de voz. Let's read the situation. When you leave a voicemail message, you say, miren, ahí tenemos cómo se dice mensaje de voz. Voicemail message. Voicemail message. Mensaje de voz. So when you leave a voicemail message, you say, dice, cuando tú dejas un mensaje de voz, ustedes dicen, ¿qué decimos? Algo súper fácil. Para decir, hola, soy tal persona. ¿Cómo se dice soy tal persona? Muchos tendemos a confundir con I am. Pero cuando estamos hablando por teléfono, se dice I am. Por ejemplo, yo les estoy llamando a ustedes a sus hogares y les digo, hola, soy Guillermo. No puedo decir I am Guillermo. I am Guillermo, que significa yo soy, se lo hace únicamente cuando estamos presentándonos. Cuando nos presentamos por primera vez decimos hello, I am Guillermo o my name is Guillermo. Cuando estamos hablando por teléfono se dice this is. Literalmente estaríamos diciendo este es. En inglés se dice así. Este es Guillermo, estaríamos diciendo. Entonces, si yo les llamo a sus hogares, ¿cómo les estaría diciendo? Hi, this is Guillermo. A ver, y ustedes, si van a llamar, por ejemplo, donde su abuelita y le dicen, hola abuelita, soy Carlos. ¿Cómo dirían? Hi, grandma, this is Carlos. ¿Ok? Y tal vez si es que, bueno, ustedes le están llamando a su profesor y dicen, teacher, hola, soy su estudiante. ¿Cómo dirían? Hi, teacher, this is your student. O this is Pedro, your student. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que vamos a utilizar para, pues, presentarnos en el teléfono, para decir, hola, soy tal persona. This is. ¿Ok? This is. O también, en lugar de decir this is, podrían decir it is. Es decir, utilizamos el pronombre it. Hi, it is Guillermo. O hi, this is Guillermo. Entonces, recordemos la primera. La primera decía, hi, can I speak to, y le pongo el nombre, ¿verdad? Ahora, la segunda frase que nos vamos a aprender es, hello, this is. This is Juanito, this is Pedro, this is Maria, this is Guillermo, this is Javier, this is Wilman, etc. ¿Ok? Very good. Entonces ya tenemos dos frases que nos hemos aprendido. ¿Qué tal si vamos a ver la tercera?
Y ahí tenemos otra situación. Es algo muy común, ¿verdad? Pues estamos en una clase y decimos, uy, ahorita no me llames, llámame después. O estamos en el banco, en una reunión y les decimos esto, ahorita no me llames, en este momento no me llames, ¿me puedes llamar despuesito? Llámame después. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos a leer la situación. So, when you want someone to return your call, you say, ¿qué dice la situación? Dice, cuando tú quieres que alguien, when you want someone to return your call, cuando quieres que alguien te devuelva la llamada, te retorne la llamada, you say, so what can you say? Very easy, right? Muy fácil. Lo único que tenemos que decir es, could you call me back, please? Could you call me back? ¿Qué significa este could que tenemos al inicio de la oración? Significa podrías. En nuestro idioma sería podrías. Could you, sería podrías tú, could you call, llamar, call me, could you please call me back? Call me back significa devolver la llamada o llamarme de regreso. Y obviamente la palabra later significa más tarde. Ya habíamos visto en la clase anterior que later significa más tarde. Esa ER que ustedes ven al final de late, pues es como decir más. Later. Late, tarde, later, más tarde. Could you please call me? Could you call me back later? So what can you say when you want someone to return you a call? Call me back later. O simplemente ustedes pueden omitir el could you y pueden decir call me back later. ¿Qué significa? Llámame después. Sino que ahí tenemos un poquito de informalidad. No le estamos siendo tan, educados al decir, llámame después. Estamos como un poquito tal vez molestos y les decimos, llámame después, call me later, ¿ok? Pero si nosotros podemos el could you call me back later, es como, ¿me podrías llamar más despuesito? Ok, vamos a ver la siguiente expresión. Ok, y esta creo que es una súper fácil de memorizar. Miren, ahí tenemos esta situación. La situación dice, when you want to interrupt a call. When you want to interrupt a call. Cuando nosotros queremos interrumpir una llamada. Estamos en el teléfono y queremos decirle, espérame un ratito, espérame un momento. Hay una frase muy común que la podemos utilizar, es wait a moment. Wait, que significa esperar, y a moment, un momento. Podemos decir wait a moment, please. Pero ahí tenemos esta otra expresión que es muy común. Hold on. Hold on significa esperar o aguantar, porque hold, la traducción literal es aguantar. Hold on a second, le estamos diciendo aguántate un ratito. Pero en inglés no suena tan informal como decir aguántate un ratito. Me está llamando el doctor. Al doctor no le puedo decir aguántate un ratito, ¿verdad? Le digo espéreme un ratito. Pero en inglés no suena tan informal. Hold on a second, please. Hold on a second, please. Hold on a second, please. Can you hold on a second, please? ¿Puedes esperar un ratito? Can you hold on a second? Vamos a ver la siguiente expresión. Miren, y esta es mi favorita. ¿Cómo se dice tiene el número equivocado? Nos llaman por equivocación y dice, uy, se equivocó de número. Y miren, y esto una persona le ha llamado a Batman ahí y Batman le dice, mira, está equivocado. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos a practicar. When you call someone by mistake, si llaman por error, you can say, or they say, sorry, you have the wrong number. You have the wrong number. Tiene el número equivocado. You have the wrong number. Y la última expresión, antes de irnos al resumen, vamos a verla en este momento. ¿Cómo se dice para cuando se cortó la llamada? So when the phone suddenly ends, you can say what? We got cut off. The call got cut off. Get cut off significa cortarse. We got cut off significa
se nos cortó la llamada. Están hablando por teléfono y pum, 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 empieza a sonar, ¿verdad? So we can say we got cut off. All right, y antes de despedirnos, ¿qué les parece si vemos el resumen de todas estas expresiones que hemos aprendido el día de hoy? Veamos. Ok, y ahí tenemos el resumen del día de hoy. Vocabulary. ¿Recuerdan la primera? Can I speak to Juanito, please? Can I speak to Pedro? Can I speak to Maria, please? Significaba, ¿puedo hablar con o me puede poner en el teléfono a tal persona? Si ustedes quieren dejar un mensaje de voz, ¿cómo inician el mensaje? Pueden decir, hi, this is, diciendo, hola, soy, pues tal persona. La siguiente, could you call me back later? ¿Me podrías llamar más después? ¿Recuerdan? Could you call me back later? La siguiente, can you hold on a second, please? ¿Puedes esperar un momentito? Can you hold on a second, please? La siguiente, cuando le llamamos por error a Batman, pues ¿qué nos dice Batman? Sorry, you have the wrong number. La palabra wrong, que ustedes le ven ahí, significa equivocado. Tú tienes el número equivocado, nos está diciendo Batman. And finally, we got cut off. Se nos cortó la llamada. We got cut off. Bueno, y todo este vocabulario espero que les haya sido muy útil y hayan disfrutado el programa del día de hoy. I hope you enjoyed the program. Okay, so I hope to see you next show with more English, more vocabulary, more grammar structures, and more talk. See you next show. Have a great afternoon. Bye-bye.